Hola amigo, soy Balmore Vigil y estás en mi canal Balmore Vigil te cuenta. Hoy el video se trata de las órdenes no cumplidas en el campo de batalla. Voy a narrarles algunas que me pasaron a mí y otras pues a otros, a otros camaradas. Así es que vamos a comenzar que estando el cadete José Rodolfo Duarte Machuca, estando de Altena Unión en el DM3, pues la información llegó que estaban atacando a una pista de aterrizaje que quedaba pues, bastante a la orilla del pueblo. Entonces no recuerda él pues por más o menos por dónde. Pero la cosa es que el caso es que llamaron a un teniente ya con bastantes años encima, el teniente. Entonces sí le dijeron que fuera a reforzar, que fuera a apoyar porque habían muy pocos soldados ahí cuidando esa pista. Entonces vino y pues armaron una patrulla, no, como unos 16, 20 soldados más o menos, ¿verdad? Por ahí andaba. Entonces el teniente, como digo, le dieron la orden y le dijeron a Machuca que fuera con él a apoyarlo también. Y él, pues ansioso, pues muy ganoso, fue con el teniente. Pero la cuestión que comenzó fue que el teniente pues le pasó revista a los soldados, muy despacio, que llevaran su munición, que todo estuviera equipado, bueno, etcétera, pero algo así demasiado lento, pues, ¿verdad? Eso pudiera haber sido como más rápido esa inspección. Además, los soldados, por reclutas que sean, ya pasando su adiestramiento básico, el soldado ya sabe, vea, es que si está propenso a un combate, pues ya va equipado. Entonces, bueno, se subieron al vehículo y de ahí le dijo al motorista que se fuera por otra ruta, una ruta más lejos. Tenían que ir a dar una gran vuelta. Bueno, entonces Machuca dice que se quedó eh, pues así como sorprendido, ¿va? ¿Por qué nos vamos por esta ruta? ¿Va? Y iba bien despacio y le decía, mi teniente, deberíamos de ir más rápido. Tenga calma, usted tiene mucho que aprender, le dijo. Pues Machuca lo tomó de esa manera, ¿va? Porque como cadete, pues uno es un alumno, pues, entonces, y lógicamente hay mucho que aprender en toda la vida, ¿va? Más un teniente ya, como digo, ya con bastantes años encima. Bueno, y paraban, le ordenaba al motorista que paraba y le iba preguntando a la gente que si los habían visto por ahí, que si habían visto días anteriores o que se habían oído de la balacera, el enfrentamiento. Y allá a los 300, 400 metros volvía a parar para preguntarle a la gente cuando encontraba uno o un grupito de gente ahí. Entonces, así. Y Machuca le decía a mi teniente, apurémonos, ya la gente ya nos dio la información. Tenga calma, cadete, tenga calma. Usted tiene mucho que aprenderle. Sí, el señor, ¿verdad? Bueno, cuando llegaron, se tardaron bastante tiempo. Cuando llegaron ya no había nada. Ya los guerrilleros ya se habían ido, ¿verdad? Entonces, Machuca, ya cuando se bajaron y todo, y como repito, ya no había nada, le dijo Machuca algo indignado. ¿Verdad? Entonces le dijo, mi teniente, le dijo,
hubiéramos venido por la ruta más corta, quizás hubiéramos salvado a los soldados, a los que estaban ahí fallecidos. Y la respuesta de mi teniente en ese entonces fue: mire, cadete, no salvé a estos soldados, pero sí los salvé a todos ustedes. Le digo. Bueno, sabias palabras también, ¿verdad? Usted, y le volvió a repetir, usted tiene que ir aprendiendo en el camino. Entonces, así quedó. ¿Ya? Embarcaron y se fueron. Creemos que mi teniente era de un grupo cuando nosotros llegamos a los cuarteles en diferentes, no en todos, en algunos cuarteles, habían unos oficiales de diferentes grados, subteniente, teniente, yo no sé, nunca vi un capitán, pero no importa, que hacía muchos años se habían retirado y la pensión de ellos era bien baja. Entonces se incorporaron, hubo un plan, ¿verdad?, donde incorporar a estos oficiales para que estuvieran un año de alta y después retirarse con la nueva, ya con la pensión del último año que hicieron, ya con ese grado, o sea, iban a recibir una mejor pensión. Ese plan me parecía bien. Y cuando nosotros llegamos a Sonsonate, había un señor, no me acuerdo, de Rodríguez, me parece que era el apellido, pero él estaba de guardalmacén, ¿verdad? Puestos así, me parece bien, auxiliares de la plana mayor. Pues esos puestos, y por la experiencia que ellos tenían, ¿verdad? Pero, o no sé, pero mandarlo al combate a mi teniente, ya con muchos años, pues me parece que no fue una sabia decisión. Y, o no sé, o quizás era el único, pues no sabría decir. Pero sí pasó eso, ¿verdad? Es posible, lo bueno es que sí, él dijo, no salvó a los soldados que entraron en combate, pero sí salvó a su patrulla. Él no expuso a su gente, ¿verdad? Pero además, por la ruta conocida, podían haber sido emboscados. Y saben ustedes también que ese fue uno de los mayores éxitos de la guerrilla, las emboscadas. Y es que la emboscada bien colocada de una y otra, o sea, quien sea que la ponga con una buena información y bien instalada, tiene buenos resultados. Entonces, es posible que se haya evitado también la emboscada. Lo malo de esto es transmitirle este tipo de acciones a los jóvenes, en este caso a Machuca y a algunos cabos y sus sargentos que iban ahí. Entonces van aprendiendo de estas malas decisiones también, de estas malas acciones. Entonces es complicado, ¿verdad? Es complicado. Pero él ya era según cuenta Machuca, ya era ya de avanzada edad, ¿verdad? Entonces a lo mejor ya hasta nietos tenía. Entonces por eso se cuidaba. Él quería como, me imagino, si acaso estaba en ese plan que les comento, entonces él estaba como pasando el agua, como decimos, ese año. Bueno, voy a contar otra de un cadete de mi pueblo. Un cadete de mi pueblo. Ya falleció, por cierto. No recuerdo en qué unidad estaba él. Pero eso no importa. Lo que él me comentó una vez que nos vimos en cierto lugar, me dijo: no, hombre, eso de WhatsApp es paja, eso es mentira. Ahí no se combate, me dijo. Ahí no se... ¿Por qué decimos eso? Le dijo. No, me dijo, porque con mi comandante de compañía ya hemos ido ahí varias veces, no una vez, varias veces. ¿No? Y nosotros, bueno, él lo que hace es, le dan una ruta, por supuesto, y varios objetivos de alcanzar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy un día
tal cantón, el otro día tal caserío. Ahí ya no había nadie, por supuesto, pero tiene los nombres, ¿verdad? Entonces, aquí el día lunes, por decir algo, el día martes acá, el día miércoles aquí, y de ahí se mantenga y los patrullajes en toda esa zona. Pero él ni llegaba al objetivo número 1, ¿va? Del día lunes, por ejemplo, y dice que armaba una balacera tremenda. Entonces, pero una tremenda balacera. Y en el momento que estaba armando la balacera, él le hablaba, ahorita tengo un combate, no puedo subir. Pero no era mentira. Él fingía esos combates. Y después decía que había alcanzado esa posición y no había llegado. Él no se movía, solo se mantenía donde estaba la población civil, digamos, un cantón que estuviera con la seguridad que no iba a patear minas, pues, ni a nadie, ni él ni nadie. Entonces, dice él que nunca subieron, no sé cuántas veces fue, con ese comandante de compañía, él siempre estuvo en esa compañía y nunca subieron. Y cuando le decían, vaya, subía al otro objetivo, le daban la orden o que se moviera a otro lugar, siempre en WhatsApp, y reportaba de nuevo, a los pocos minutos, horas, reportaba la balacera. Y para que le creyeran en la noche, igual, ya, fingía que lo estaban atacando. Entonces era difícil, no creerle. Pero algunos sospechaban porque nunca tuvo ningún herido. Entonces, pero los compañeros, pero él cuando hablaba, no, si se oía la balacera, decían como él lo reportaba por radio, lógicamente, entonces se oía, cuando estaba hablando, se oía la balacera y las explosiones y todo eso, ¿verdad? Pero nunca subió a ningún ser, sino que, repito, se mantuvo en el área. Entonces, por eso decía este amigo, este cadete, no, me decía, ese es paja, nosotros nunca tuvimos ningún combate, él se sinceró conmigo, ¿va? Entonces, pensando que todas las unidades, porque él era recién llegado a esa unidad, entonces pensando que todas las unidades hacían lo mismo. Entonces, y eso, en cada acción, en cada relato que le cuente, vamos a ir analizando lo bueno y lo malo. Lo malo de esto es transmitirle, igual que el anterior, transmitirle estas acciones a la nueva generación, porque tanto los sargentos como este cadete lo pueden ver como algo normal, ¿verdad? Pensando que todas las unidades hacen lo mismo. Y no es así, ¿verdad? Nunca fue así. Es cierto que como él o otros fingían, pero la mayoría trataban de cumplir la misión. También otra cosa negativa de esto es que otras unidades, confiando que si esa tropa había alcanzado el objetivo, puede ser de la misma unidad o de otra unidad, por decir algún ejemplo, ahí está la primera brigada y reportan que están a esta altura, viene el otro y en otro filo, en otro cerro aledaño, más o menos, el confiado, si yo me subo aquí, porque está entonces cualquier cosa nos vamos a apoyar. Esa es una. O la otra es que ayer estuvo tropa ahí, entonces yo voy a subir un poco, no tan confiado, ¿verdad? Pero sí no, aquí estuvo tal unidad. ¿Verdad? Entonces, y es un peligro, pues, engañar a la gente, porque puede encontrar un campo minado ahí. O si alguien se confía un poco, además del campo minado, pues enfrentamiento, ¿verdad? Lo pueden esperar ahí, unas emboscadas y lo que sea. Y eso es lo difícil, lo fregado, ¿verdad? Engañar, decir, dar posiciones falsas, porque muchos se confiaron que esas unidades estaban ahí o estuvieron ahí y bueno, tenían muchos días de no ingresar esta tropa ahí. Entonces sufrían fuertes golpes
por ese tipo de engaños. Así es que pasaba mucho, no tan seguido diría yo, pero sí, durante toda la guerra pasaron ese tipo de situaciones, ese tipo de misión no cumplidas en el campo de batalla. Hoy les voy a contar una mía. Más o menos creo que fue ahí por el 1990, creo que fue. Me dieron la orden, yo iba al mando de la primera compañía del batallón Atlacat. Batallón Atlacat, mira, aquí está la camiseta. Entonces, yo iba al mando de la primera compañía del batallón Atlacat y me ordenaron subir en Coazapa, hasta la aldea, así se llama, creo que hoy ya estará habitado, no sé, creo que sí, ahí en Coazapa. Entonces, que iba a estar una compañía de la primera brigada ahí. Pero que esa compañía ya había alcanzado ese objetivo, ya tenía días de estar ahí, y que además de la aldea, ese era como el punto, el objetivo más alto, y que más abajo iba a tener otra sección y más abajo otra sección. Y entonces, y que nos iba a esperar porque esa era la idea también. Eso se llama relevo en posición, que uno recibe en la posición, por eso se llama así, ¿verdad? Lógicamente, relevo en posición, relevar a la unidad que está ahí. Entonces, y le pasa las consignas. Entonces, las consignas es qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, ahí está un pozo, ahí hay minas, de por aquí nos pueden atacar. Eso es la consigna, ¿verdad? Entonces, pero al llegar donde supuestamente iba a estar la sección para guiarnos, porque ahí en Coazapa había como un límite, digamos. Estaba unos cercos de alambre o cercos de piedra y se miraba lo trabajado, o sea, estaba chapeado, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, de ahí para allá ya estaba montoso. ¿Qué significaba eso? Que de ahí en adelante iban a haber minas con seguridad. Entonces, si los que habían llegado allá nos iban a enseñar por dónde ellos habían caminado y habían tanto para subir como y mantener esas posiciones. Esa era la idea, estar la aldea aquí y las otras secciones abajo para que mantener limpio, digamos, de llamarlo de una manera, mantener limpio y que ahí no, los guerrilleros no intersectaran, no se metieran ahí en el paso. Pero bueno, entonces cuando llegamos, donde supuestamente iban a estar los guías, la sección más abajo, bueno, y no estaban ahí. Y bueno, por radio y reporté que no estaba. No, me dijo el S3, o sea, el S3 es el jefe de operaciones. Pues subí un poco más y tal vez arriba están esperándome, con lo más seguro. Bueno, subimos ya bien despacio, los exploradores haciendo su trabajo para ir pateando donde no podían haber minas y si sospechaban que había minas, pues marcarlas. Bueno, ya en otros videos anteriores les he explicado que hay varias maneras de marcarlo. Cada unidad pues, tiene su forma, o cada explorador. Pues hacían una seña o ponían una hoja o una rama sobre la mina para no patear y pasaban la consigna señalando que ahí había una mina, que ahí subía una mina, que ahí. Entonces el de atrás, el de adelante le pasaba y así se iba pasando la consigna hasta que llegara el último. Entonces subimos donde ya para llegar al objetivo igual no había nadie, y le dije, aquí no hay nadie.
qué raro, me dijo, bueno, hábleles. No sé, quizás a los cuantos minutos ya estábamos nosotros en la aldea. No había señas de que habían estado nadie ahí, nadie. ¿Verdad? Entonces, ahí volví a llamar y le dije, mire, aquí no hay nadie, porque, repito, tenía que hacer relevo en posición. No hay nadie. Y entonces me dice, sí, me dice que ahí están. Me dijo él que había llamado a alguien de allá en la brigada y que le he dicho que sí, ahí estaban. Pues bueno, le digo, aquí no hay nadie. Y lo que me molestó, y cualquiera, es que vino el 3, o sea, el jefe de operación del batallón Atlacap, y me cuestionó. Me dijo, mira, a lo mejor te has equivocado, no estás en el lugar, o hay alguna confusión, o te falta todavía por llegar. Entonces, no, le dije, estamos en el lugar, ya no es la primera vez que venimos aquí a la aldea y las otras partes de WhatsApp no es la primera vez y sí conozco este lugar. Gracias a Dios ya habíamos estado. Pero si usted tiene duda, mande a alguien si quiere, vean, o venga usted en helicóptero, vean, porque yo estaba en el Rublar, venga usted en helicóptero si quiere y, y aquí me va a encontrar. No, me dijo, tranquilo, me decía, yo molesto, ¿verdad? No, tranquilo, me dijo. Entonces, pero si quiere, háblele al comandante de compañía, porque también yo tenía la frecuencia, me habían dado la frecuencia, ¿verdad?, para comunicarme con él y nunca me contestó. Entonces, esa fue otra situación, que él nunca contestó y ni le contestaba al jefe de operaciones de la SACAT. Tampoco le respondía, se da cuenta que no responde. Entonces, después de eso, ¿verdad?, como a la hora, quizás, como a la hora de que tuvimos esa plática, llamémosle, ¿verdad?, de esa manera, me dijo, mira, me dicen, porque yo le insisto allá a la brigada, me dijo, ¿y qué pasó con esa unidad? Porque eso no se debe hacer. Entonces y le llamó de la brigada al comandante de compañía que supuestamente iba a estar ahí, le llamó y le dijo que lamentablemente el radio no sé qué le pasaba y que hacía una hora habían bajado para que no les agarrara la noche. Y nosotros llegamos antes del mediodía y pues, pero bueno, alguna excusa tenía que decir, algo tenía que decir. Después, ya cuando llegamos nosotros al batallón, ya pues el 3 en muy buena onda me pidió disculpas por haber como desconfiado un poco, de tener duda que nosotros estuviéramos ahí. Entonces, lo malo de esto, que quizás aquí algunas suposiciones, que el jefe de operaciones de esa unidad dar ese tipo de órdenes, de mantenerse por varios días en esa posición de la aldea. Y no habían otras compañías, o sea, no era un batallón, un batalloncito que iba a estar esa compañía ahí y la otra en los otros cerros cerca, ¿no? Solo esa compañía estaba ahí. Entonces, eso quizás no sabía cómo era una zapa el 3. Realmente pienso eso y no era una buena decisión. No fue una orden sensata de mandar una compañía ahí. Por un lado. Por otro lado, mandarla así dividida. Una sección en la aldea, otra más abajo y otra más abajo. Eso también, el que no conoce esa zona es peligrosísimo, ¿verdad?
A lo mejor el comandante de compañía ya conocía que yo iba a relevar y decidió no subir. ¿Verdad? Pudiera ser. Aquí estamos en suposiciones, ¿verdad? No sabría decirle qué fue, pero podemos suponer que sí. Pero si nosotros no hubiéramos conocido, hubiéramos ido confiados de que esa unidad iba a estar ahí, pero ya una vez nos vimos el primero y subimos con gran cuidado y se fueron detectando algunas minas por ahí, como les cuento. Entonces, repito, ¿qué pasa si alguien se va confiado? Va con seguridad a patear minas. Entonces, eso es lo difícil, ¿eh? Y otra suposición de que quizás el comandante de compañía conocía el lugar y escuchó. Pues eso es importante. También sugerencias de los oficiales, de los sargentos, cabos, y le dijo, no, mi teniente, a lo mejor era teniente, si subimos ahí, es difícil, no vamos a tener apoyo de nadie. Entonces mejor no subamos, mejor diga esto, mejor diga lo otro. Entonces pudiera ser también. Entonces es complicado, pues no podemos echarle toda la culpa o decirle, no, que cobarde, que no cumplir esta orden. No, porque cumplir ese tipo de órdenes así y arriesgar esa gente era difícil. Guazapa es otra, como cualquier escenario, meter una compañía bien lejos, allá cerca de la vuelta, solo una compañía, otra cosa, muy difícil. O meter solo una compañía allá por San Fernando, Huateca. Hombre, ahí sí, también algo así. Lo que me voy explicándole en diferentes zonas, diferentes escenarios para que tengan una idea. Entonces, nosotros, por cierto, la misma compañía, en otra ocasión, recibimos ahí, relevo en posición, ahí mismo, en la aldea, a una compañía del Belloso. Saludos a los camaradas del Belloso. Que por cierto, al mando iba, no sé qué compañía era, al mando iba el teniente Francisco del Cid, de indicativo Lince. Nosotros sí lo recibimos ahí en aldea y mandamos unas patrullas para que lo fuera a encontrar. Y aún así, recuerdo, no tener cierto cuidado, solo en la subida tuvo un par de soldados heridos por mina. Entonces, al llegar, pues le pasé las consignas, donde supuestamente había mina, la forma que nosotros patrullábamos, por qué patrullábamos de esa manera, por las minas, también dónde estaba el pozo de agua, vea que estaba llena, se le llama la Quebrada Honda. Entonces, ¿dónde pozo de agua? Y que nosotros tempranito nos mandaban una patrulla por ahí y lo más oscuro posible, pues se retiraba de ese pozo porque era el único, o sea, el más cercano y había que sudar, ¿verdad? Para bajar a traer agua ahí un compósito como un nacimiento de agua. Entonces, y repito, cómo estaban más o menos las minas, cómo de cuidar ese pozo, cómo podíamos hacer ahí, cómo hacíamos patrullaje al norte y patrullaje hacia el sur, o sea, donde nosotros teníamos que bajar, o si en caso de ellos, otra compañía los iba a relevar, no sabíamos, entonces mantenerla para que no le fueran a poner minas también. Entre otras consignas que le pasé a decir, bueno, decir si ves este video, saludos a los camaradas del Belloso. Así es que eso así se debió haber hecho siempre, pero la diferencia con el anterior, que nosotros, todo el batallón estaba ahí. Yo estaba en aldea,
otros estaban allá arriba en los lirios, otros en el campanario, y así habíamos más unidades cerca. Pues entonces, esa era la diferencia de nosotros en el Tlacat. Mientras que esta compañía de la que le cuento de la primera vez, solo ella, solo esa compañía, y no había más en otro lado. Parece, no recuerdo bien, pero había una allá bien lejos. Hay otras, parece que abajo. ¿Va? Entonces sí, estaba peligroso para él. Así es que por eso le doy cierta razón, ¿verdad? Como una parte sí, otra parte no. ¿Verdad? Lo malo fue que me dijo que sí estaba ahí, en esa posición. También allá voy a contar otra. A nosotros, en el Atlacat, se nos dio ahí por también por el 90, 91, no sabría decirle exactamente, perdón, nos dio la orden de cuando estuviéramos, donde estuviéramos, ¿verdad? Ya sea WhatsApp, Pachalate, que hiciéramos base en la noche por patrullas. Entonces, yo me negué siempre, yo nunca hice bases así. Yo lo más que hacía era 2 bases por compañía, o sea, sección y media, pero lo más cercano posible. Generalmente yo hacía una sola, ¿verdad? Una sola base por compañía. No, así nos sentíamos más fuertes. Entonces, y hay otra cosa importante, fíjese, más en el invierno. Habían dado una orden, esa orden comenzó ahí en Guazapa, por cierto, en Guazapa. Y estábamos cuando golpearon fuertemente a una patrulla de la agrupación Delta. No recuerdo si fue la 7ª o 8ª compañía, pero la golpearon ahí en Guazapa. ¿Qué pasó? Vaya, una patrulla anda ahí entre 12 a 15 soldados. Entonces, pongamos que hacen, en cada posición hay 3 soldados, otras ponen 4, dependiendo. ¿Verdad? Entonces, pero el zacate estaba alto. ¿Qué es lo que pasa? Lo ideal, lo recomendable es que de una posición a otra tengan contacto visual. Pero como repito, el zacate estaba bien alto ahí. Entonces, que para hacer eso, además no pueden hacerlo con mucha distancia porque en la noche los guerrilleros conocen la zona. Esa es su casa, pues. Esa es su casa, ahí viven ellos. Entonces la conocen bien y se pueden infiltrar en medio. Entonces por eso debe tener ese contacto visual de ser posible. Entonces al estar así las posiciones muy distantes, entonces puede, repito, filtrar el enemigo ahí. ¿Qué pasa? Entonces al estar bien cerca, porque por el monte, pues Zacate, entonces estar bien cerca, ¿cuál es el peligro también? ¿A cuánta distancia pueden estar? Póngale que a 10 metros, quizás una con otra, y tienen que más o menos hacerlo en círculo porque se cuidan las espaldas. Entonces, ¿cuántos pueden cubrir? 4 o 5 posiciones. Entonces, están bien cerca. Una granada que tiren en medio, a todos les va a afectar. La mayoría va a salir herida. Ya no digamos se tiran varias granadas. Bueno, ellos usaban granadas de mano y también bloques de TNT, o sea, granadas hechizas, pero al final es una granada, no importa si es hechiza o de fabricación norteamericana o israelita, ¿no? Eso no importa, la cosa es que causa el mismo daño. Entonces, así fue. ¿Ya? Llegaron temprano, me comenzaba a aclarecer, ¿ya? Y el ataque con granadas de mano, o sea, los bloques, las ráfagas y todas cosas, y ahí unos pocos sobrevivieron unos pocos. Entonces, a raíz de eso, yo no había hecho esa base así.
¿verdad? Pero a raíz de eso nos confirmó a nosotros en la agrupación Alfa que no debíamos de hacer ese tipo de base de patrulla como una patrulla, valga la redundancia, no que las bases, ¿verdad? Hacerlo por compañía. Entonces, eso me puso, como le digo, con ese ejemplo, no, dije yo no voy a hacer eso, no me va a pasar, no me va a pasar eso a mí. Entonces, después volvieron a retomar eso por orden del Estado Mayor. Y eso era lo difícil, por orden del Estado Mayor. ¿Por qué supuestamente debíamos de hacer eso? Para que cubriéramos más terreno, vale decir, imagínense, en el batallón eran 3 secciones, cada sección tenía 2 patrullas, entonces 6 patrullas. Entonces 6 patrullas, digamos, una arriba y otra para abajo, otra por aquí, depende del terreno. Íbamos a cubrir más terreno, voy a decir, era plan, era quebrado, bueno, en Chalate todo es quebrado, ¿va? Todo accidentado el terreno. Entonces, con esa idea, ¿verdad? Pero no, lo que hacíamos nosotros, en mi caso, reportábamos, así, ahí mentíamos, reportábamos que estaban las 6 patrullas. Pero no, nosotros manteníamos eso y póngale que hacíamos aquí 2, digamos en esta área, aquí van a estar las 6 patrullas. Entonces yo reportaba una aquí arriba en el cerro, la otra abajo así las 6, pero estábamos así, las 2 bases grandes, ¿va? O sea, sección y media, o sea, 3 patrullas así. Entonces cubríamos la zona, pues, o sea, estamos manteniendo la zona. Y en la mañana, pues temprano, a los patrullajes. Entonces mantuvimos la zona. Pero viene una vez mi teniente, entonces era teniente Macaco, por cierto, muy buen oficial, muy buen comandante, ¿verdad? Y muy cumplidor él. Entonces me dijo, mira, Santiago, tenemos que cumplir esa orden. No, mi teniente, le dice, mire, no. Y ya le di las explicaciones. Él no había llegado todavía al batallón cuando golpearon a esta patrulla de la agrupación Delta que les comento. Entonces, no, me dijo, pero hay que cumplirla, hay que cumplir, hay que ser cumplido, me dijo. Estamos cumpliendo, le estamos manteniendo la zona, porque esa es la idea. Mire los patrullajes que hacemos, ya hemos decomisado fusiles, o sea, no hemos tenido ningún inconveniente por eso, pues le digo, y si alguien viene a relevarnos, que no pasaba eso ahí en Chalate, pues no hay ningún problema, lo esperamos, lo examinamos, lo que tengamos que hacer, pero no estamos engañando a las otras unidades. Y le aseguro que otras unidades no lo están haciendo. Pregúntele, le dije, pero aún así él insistía. Y bueno, ya. Yo ya estaba ahí, que ya ya estaba tibio, ¿verdad? Pero si él me lo ordenaba, tenía que hacerlo, más que se iba a quedar conmigo, porque con esta agrupación podía quedarse en una compañía o con otra. Entonces había decidido quedarse conmigo. Pero también el comandante de la segunda compañía también me apoyaba, y entre los dos tratamos de convencerlo, y el hombre se mantenía que debíamos de cumplir la orden. Y entonces, mire, si quiere, pregúntele a mi teniente Chacón Quintanilla, que es compañero de la misma promoción. Le voy a preguntar, me dijo, pregúntele, va a ver, yo estoy seguro que él no lo está haciendo tan bien. Mi teniente Chacón tenía más tiempo de estar en el batallón. Ahí había estado en otras unidades de combate, como Gotera, o sea, el DM3 y el DM4 también, o sea, en la Unión y Morazán. Ya le había estado y ya venía donde que lo asustaran también. Entonces, teniente Chacón, mi respeto para él, un hombre muy, muy listo, muy astuto. Entonces, cuando le consultó por radio, el indicativo de mi teniente Chacón era infierno, y el de mi Charlie Gallardo Matas era Macaco. Mira, infierno, le dijo, ¿y vos estás haciendo base por patrulla? Sí, le dijo. Así lo estamos haciendo, hay que cumplir la orden, le dijo, hay que cumplir la orden. Va a pesar que lo dijo por radio, y del
por el radio DND, ¿verdad? Un radio que había que tener otro si no se oía así como decían uno, como que en marciano están hablando, ¿va? Se oía, o sea, no se entendía. Pero bueno, entonces, ya cuando yo oía, ya ves, me dijo que infierno está cumpliendo la hora, así que lo vamos a hacer. Yo no puedo hacer de que sabiendo cómo es él, no creo, pero bueno, así es que, o tal vez sí, dije, bueno, ni modo. Ya da la orden, íbamos cuando le llamó. Mirá, le dijo, ahí te va a ir una patrulla. Quiere hacer unas coordinaciones, esa patrulla ahí con la que quede más cercana a ustedes, por cualquier cosa. ¿Cómo no? Pero no era, sí, es cierto, venía una patrulla, pero ahí venía él. ¿Ya? Y nos halló, por cierto, estábamos arriba de la vuelta, un cantón que se llama El Zapotal. Nosotros nos íbamos a quedar en ese sector y Infierno se iba a quedar en la Burrera. ¿Ya? Ahí lo van a ver en la carta, dónde está en la Burrera, dónde se iba a quedar Infierno en esa zona, y nosotros en el Zapotal cubriendo ese sector. ¿Ya? Y la calle, que es la calle que va para Ojos de Agua y las vueltas. Entonces, ya cuando lo vio, ya lo saludó y todo. No, le dijo, mira, no vayas a cumplir esa orden, le digo, y lo mejor preferí decírtelo en persona porque no vaya a ser que ellos estuvieran escuchándole. Así es que no, nosotros hacemos base por compañía. Y a lo sumo hacemos 2 bases por compañía. Porque nos pueden golpear y después el responsable vas a ser vos. A vos te van a echar la culpa. Y el comandante de compañía. Ellos no van a decir nada. ¿Ya? Que porque no es más. Cualquier cosa van a decir, pero ellos no se van a hacer responsables. Y ya se me quedó viendo él. Bueno, tiene razón. Y le dijo todavía Michal Infierno. Y yo pregunté a los otros comandantes de compañía y no lo están haciendo. Porque ya sufrimos un golpe así. Así es que no, le dijo, no, eso no lo vayas a hacer. Entonces, no cumplimos esa orden nosotros, pero por esa razón, por esa razón. O sea, nunca, bueno, en mi compañía nunca cumplimos esa orden. Por cierto, en esa época, por ahí, recibimos una enchalate ahí por las vueltas. Ahí van a ver aquí les dejo el nombre del video, para que ustedes lo vean. Nosotros en Chalate, ahí por las vueltas, recibimos una bloqueteada, un ataque, pero fuertísimo, fuertísimo, ¿verdad? Y ahí menos mal que estaba toda la compañía y habíamos hecho unas buenas trincheras. Llegamos temprano, ¿verdad? También eso nos favoreció. Hicimos unas buenas trincheras y con fosa de tirador, ¿verdad? Entonces los soldados trabajaron. Ya, el soldado del atacar no había que andarle diciendo lo que tenía que hacer. Ellos solo, tal sección cubre de tal zona, y ahí. ¿Ya? Entonces, ya, el soldado ya se sabía, solo esperaba que le dieran la orden dónde iba a cubrir, cuál era su equipo. O sea, su equipo de hombres, ¿verdad? Se iba a estar de 4, generalmente de 4 hombres por los turnos. ¿Por qué de 4? Porque los turnos en la noche comenzaban de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3 y de 3 a 5. Ya de ahí, el que hizo el primer turno es el que ya le releva al otro a las 5 de la mañana. Entonces ya están todos listos. Por eso se hace, pero a veces como hay que cubrir un área más grande, se hace de 3. Entonces 3 a 3 horas les toca el turno a los soldados ahí. Y eso es de todos los días eso. Entonces, menos mal, y gracias a Dios habíamos hecho esas buenas trincheras, una bloqueteada, pero exagerada, que después me cuenta Charlie Macaco y otro, Sarmiento Vázquez, comandante de sección, que estaba en una cerro cerca,
desde que miraban aquellas luces como que era feria, a la que los chispas, las explosiones, las balas trazadoras y todo eso. Y también el teniente Sol Pineda, saludos, viejo. Sí, el indicativo Sol Pineda, viejo. Había llevado granadas de iluminación del morterito 60. Entonces, como pudo, en arrastre y todo, muy valiente, por cierto, la acción de él, y ponía las granadas de iluminación del 60, y eso es como que mermaba, como dicen, un poco el combate y el miedo que lo fueran a ver, y ahí los soldados aprovechaban de disparar, de rafaguear. Pero sí, duró bastante el combate. Gracias a Dios, solo salió herido un cabo que le decían Camello. No recuerdo el apellido. Saludos, mi cabo. Sé que va a ver el video. Salió herido del hombro, creo. Entonces, así, vea, pasó. Y por esa y otras acciones, nosotros nunca hicimos una base por patrulla, sino que una base más grande, ¿verdad? Porque se extiende el terreno, puede caer una granada cerca o en medio y tal vez causa daño, pero no es como que estén bien cerquita. Y el que no ha ido a esa zona, pues, se puede enfrentar a ese tipo de problema. El que nunca entró a Chalate, Guazapa y Morazán, es diferente el terreno, diferente las zonas de combate. Son totalmente las estrategias, las técnicas de pelear de los de Guazapa fueron diferentes a los de Chalate y los de Morazán, muy diferentes. Así es que había que saber en qué zona uno se movía para así de esa manera saber actuar. Así es que bueno, aquí los dejo. Estas fueron las órdenes no cumplidas en el campo de batalla. Eso hubieron muchas, ¿verdad? De diferentes maneras. Pero bueno, las que yo sé, las que yo viví y esto que me contaron de ahí en el camino, pues nos vamos a ir recordando otras y me van a ir contando otras para que yo las narre. Algunos pues dicen que prefieren que yo las narre porque varios le tienen miedo como a la cámara. Y otros pues lo van a contar en vivo. ¿Verdad? Eso es lo que yo prefiero, que ellos lo cuenten en vivo, pero esa es la idea principal. Pero repito, vamos a seguir haciendo entrevistas que cuenten sus combates, sus experiencias, pero otras personas pues me lo cuentan a mí para que yo lo narre. Así es que los dejo. Cuídense. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima.